Estamos hablando de la fe en estos días, en este tiempo que Dios puso en nuestro corazón y qué mejor que esta tardecita para comentar acerca de la fe. En lo que vamos a estudiar son niveles de fe, hay niveles de fe y niveles donde nosotros podemos ser bendecidos a través de nuestra fe, a través de creerle a Dios, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Y creo que los que vinieron hoy, aunque algunos los trajeron, pero los que vinieron hoy de todo su corazón, podemos entender algo. Por ejemplo, seguramente hoy hubo gente que dijo, está lloviendo, mejor me quedo y voy para la otra semana. ¿En qué grado de fe estará esa persona? Bueno, ahí déjelo en su mente nada más. Yo me lo imagino con la cara que me puso, yo me imagino. Pero hay gente que así relampaguee, truene o esté la lluvia fuertísima, pues va a hacer todo lo posible por escuchar la palabra de Dios. Y aún hay gente que va a otro nivel, por ejemplo Pedro y Juan, pero también Pablo y Silas y Silas iban a una reunión de oración y no se les atravesó una tormenta con lluvia y truenos, se les atravesaron una multitud de gente endemoniada y empezaron a hablar y empezaron a decir, estos hombres traen engaño, mentira, y empezaron a hacer una revuelta entre toda la gente. Y de repente pues llegaron los soldados y los metieron, también eran incitados por los fariseos, por los religiosos, y los meten a la cárcel. Y en la cárcel son golpeados sin ninguna razón, porque pues solamente por decir, oigan, les traemos la palabra de Dios, crean en el Señor Jesucristo. Y ese fue el delito y los metieron y los golpean. Legalmente no había una justificación, no había un motivo legal para castigarlos, pero los castigan, los golpean, dicen que con varas, y luego todos ensangrentados los ponen en una celda, pero llega la hora de la oración. Ellos iban ¿a dónde? A la oración, y ahora se encuentran encarcelados, golpeados, encadenados. Pero dice la palabra ahí en Hechos 16, toda esta historia está desde el 31 en adelante, pero dice que a medianoche Pablo y Silas, orando y cantando himnos, alababan al Señor. Entonces la pregunta es, ¿suspendieron la reunión de oración? No, no se suspendió la reunión de oración. Estaban en medio de la tribulación orando y cantando y alabando a Dios. Ese es otro nivel más arriba. Cuando vienen tiempos donde parece que todo se oscurece y tú sabes que no debes de suspender tu relación con Dios, tu oír la palabra con Dios, tu compromiso con Dios, porque es más fuerte tu necesidad de oír la palabra. Entonces vamos a una historia que comienza en un nivel muy cómodo de la fe. Comienza en una playa. ¿A cuántos les gusta la playa? ¿Verdad que es bonito? A mí la mejor playa a mí la que me encanta más, el mejor puerto que si yo pudiera escoger irme a vivir a otro lado, escogería Acapulco, porque en el mar la vida es más sabrosa. Entonces yo me iría a Acapulquito, pero bueno, nomás es un pensar, porque yo sé que aquí debo de estar, pero hay muchas cosas muy especiales en un lugar así. En el verso 15 de Mateo 14 vamos a comenzar una historia que vamos viendo, va avanzando a diferentes niveles de la fe en las personas. Y sabes que nuestra vida cristiana es así.
empiezas por un tiempo, después parece que acrecentan algunas cosas y luego te das cuenta que estás en medio de una tormenta y después vienen los retos de Dios, que camines hacia Él y luego finalmente viene el tiempo en cuando tú caminas al lado de Dios en medio de cualquier tormenta y en medio de cualquier tempestad. Entonces ya pasaste un nivel de fe superior, pasaste un nivel de fe más arriba. Pero vamos a ver, y le pedimos al Señor que nos ayude a través de su Espíritu Santo. Padre, unge tu palabra, los oídos de mis hermanos, mi corazón para hablar lo recto de tu palabra, y que hoy sea una noche de que nuestra fe incrementa, Señor, para seguir adelante en la vida que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense que la historia, desde el verso 14, dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dice que venía una multitud. Si usted empieza a ver la historia, si usted empieza a leerla desde antes, como antecedente, va a ser de mucha bendición. Pero dice que venía el Señor Jesús y venía la multitud y venía la mayoría enfermos y traía muchos problemas, pero también dice que el Señor sanó a los que de ellos estaban enfermos, o sea, sanó a todos los enfermos. Pero dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 peces y los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron, como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dice la palabra, pues que estaban en un lugar desierto. En otro de los evangelios dicen que estaban junto a la playa. Y cuando Jesús les da la indicación a los discípulos, pues les hace un reto, les dice: denles de comer ustedes. Dice: pero ¿cómo les vamos a dar de comer si son 5,000 hombres? Y fíjese, dice sin contar mujeres y niños. ¿Por qué no los contaban? Porque pues en esa cultura los hombres tenían un lugar así como especial y no contaban a las mujeres ni a los niños, pero Jesús siempre le dio un lugar a la mujer, y tenemos muchas historias. Y a los niños se molestó con los discípulos cuando no los dejaban que vinieran a él. Pero no vamos a hablar de esos, sino del momento en el que están estas personas ahí, 5,000 hombres. Si venía la mamá y la esposa y las hijas, pues eran como 4 por hombre, pues eran otras 20,000. Y si venían niños, que pues eran muy prolíferos los israelitas también, pues yo creo que venían 4 o 5 niños. Era una multitud tremenda. Y les dice a sus discípulos: pues denles de comer. Pues ¿cómo denles de comer? No nos alcanza. Y entonces él les da una enseñanza acerca de cómo orar por los alimentos, cómo darle gracias a Dios por los alimentos. Por eso usted siempre bendiga, cuando esté cocinando, bendiga sus alimentos. Cuando usted los esté preparando, bendiga los alimentos. Cuando usted los esté sirviendo con acción de gracias, bendiga los alimentos.
Cuando usted abra su alacena, bendiga su alacena, porque dice la palabra que será bendita tu alacena, tu arteza de amasar, tu canasta estará llena siempre. Y sabes que siempre habrá, y no solamente para ti, sino para compartir con los necesitados. Entonces, ahí pasa esto, pero dice que los recostó a todos, los recostó. Entonces es una enseñanza donde la gente está recostada y está tranquila y están a gusto. Y qué bonito es que sucedan los milagros pues en un estado así, que estés tranquilo en tu casa y estén surgiendo y apareciendo los milagros aquí y allá. Qué bendición, ¿verdad que sí? Pero ¿qué crees? Que el Señor quería llevarlos a otro nivel también. Y entonces hay tiempos en donde así sucede. Tú estás orando, estás en casa, estás en tus labores y oras y ves que surgen los milagros de Dios de una manera muy espontánea y le das gracias a Dios, y quisiéramos que así fuese siempre, que recostado en tu sillón y tomando tu cafecito con leche, tu pan con leche calientita, estuvieras orando y las cosas estuvieran sucediendo. Pero dice la palabra que en este estado pues hubo la multiplicación, lo conocemos como el milagro de la multiplicación. Tenemos muchos testimonios de donde hemos llevado a la cárcel unas ollitas de comida y de repente era para 50, pero se formaron 200 y decimos ¿qué vamos a hacer? Y vamos a orar y oramos y empiezan a salir de todos lados y empezamos a servir y al final hemos tenido la experiencia de que tenemos las ollas a la mitad porque todos comieron y se saciaron y todavía las ollas están a la mitad. Todavía tenemos que pedir permiso para dejarles la comida para que le den el recalentado al otro día. Y las autoridades dicen desde luego que sí, adelante, pero esto sucede también en tu casa y también sucede cuando tú compartes el pan. Dice, comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró. Diga conmigo, en la bendición de Dios sobra. Ahora, ¿para qué sobra? ¿Para tirar esas 12 canastas? Para compartir la bendición con otro. En el verso 22 comienza otro nivel. Digan conmigo, primer nivel en la tranquilidad. Primer nivel de fe en la tranquilidad. Pero viene otro paso. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Le dijo a los discípulos, miren, me voy a ir al otro lado del lago, Genesaret, del mar de Galilea, váyanse hasta el otro lado, en las barcas yo los alcanzo, yo voy a despedir a la gente. Toda la gente quería despedirse del Señor Jesús, así es que se iban a tardar y ellos pues dice que despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Diga conmigo, viento contrario. Y cuando empiezan los vientos contrarios, ahora los discípulos acaban de ver un milagro o no, deberían de creer o no, pero se levantan las olas y vienen los vientos contrarios. No sé cuántos de aquí han experimentado que cuando te estás tomando del Señor, cuando estás empezando a caminar de Él, empiezan como a levantarse cosas contrarias. Pero Señor, si todo iba tan bien, íbamos caminando tan bonito, aquí en la playa estábamos todos a gusto, ¿cómo que ahora ya hay vientos contrarios? Ahora el Señor sabía que iba a haber vientos contrarios o no. Dígame sí o no. ¿Por qué los envió? ¿Por qué los mandó? Vientos contrarios.
Pero allí empezó todo juego, todo pues no juego, empezó todo este asunto de empezar a experimentar que el Señor aparentemente no estaba tan cerca como como ellos lo esperaban. Dice: entonces, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, pero dice, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. ¿Qué dijeron? Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Diga conmigo, tuvieron miedo. Diga conmigo, tuvieron temor. Y allí entonces pues empezó a suceder pues algo que en la vida nos pasa también cuando hemos decidido caminar con el Señor. Hay tiempos donde las cosas empiezan a ver difíciles, contrarias, que empiezan a causar temor en alguna gente. ¿Están conmigo aquí? ¿Sí me están escuchando? Bueno, entonces hay ocasiones en que pues empiezan esos pequeños temores. ¿Por qué si empecé a dar mis pasos de fe? ¿Por qué si empecé a caminar con el Señor? Ahora, ¿por qué se empezó a levantar esta tempestad? ¿Por qué se empezaron a levantar estos vientos contrarios? Pero el temor te hace ver cosas que no son. Dice que tenían temor y que cuando venía el Señor Jesús ellos pensaron que era ¿qué? ¿Un qué? Un fantasma. Entonces imagínense, era el Señor y creían que era un fantasma. A veces pasan cosas y la gente le está echando la culpa al diablo. El diablo que ya me trae ganas. Pero dice el Señor, soy yo. Soy yo. O sea, el diablo levantó las olas y el Señor dice, no, yo las levanté. Estos vientos contrarios fue porque un fantasma vino y se apoderó aquí de todo el lugar. Y el Señor dice, no, yo levanté las olas y los vientos. Porque ¿sabes qué? Estás muy cómodo en la playa recibiendo milagros. Y luego dices que ya creíste en mí y apenas viene un vientecito contrario y ya quieres llorar. Y ya quieres echarte para atrás, y ya quieres desistir, pero no es un fantasma, soy yo. Ahora, si el Señor Jesús les dijo, vayan al otro lado, así se levantara la peor tempestad, ¿usted cree que el Señor los iba a dejar hundirse? Dígame. Entonces, el Señor dice que les dijo, soy yo. Verso 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. ¿Tened qué? Ánimo. Soy yo, no temáis. El temor hace ver cosas que no son, ¿sí? El temor crea fantasmas. El temor crea en la mente pensamientos que no son ciertos. Por eso mucha gente se derrota con sus propios pensamientos. Por eso la Escritura dice que llevemos cautivo nuestro corazón y nuestros a la obediencia de Dios, ¿sí? Dios tiene que actuar no solamente, o no actúa solamente en nuestro corazón, sino actúa en nuestros pensamientos. Pero nosotros tenemos que darle lugar al Señor en los pensamientos y en el corazón para que Él obre su buena voluntad, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta para sus hijos. ¿Es agradable y qué? Esa es la voluntad de Dios, mis amados. ¿Por qué los israelitas se espantaban con Goliat? Salía y les decía, bola de cobardes todos los que están aquí, todos los hombres me hacen los mandados, decía.
Y todos temblaban de miedo y lloraban y algunos se echaban a correr. Porque su mirada estaba puesta en el gigante, en el problema, en la amenaza. Pero David no veía a Goliat. David veía a Dios atrás de Goliat con su pie así listo para aplastarlo. Y por eso le dijo: ¿y quién es este hablador que viene a mí muy sabroso a gritarle a los ejércitos de los escuadrones del Señor? ¿Qué te pasa? No sabes ni con quién te estás metiendo. Pablo decía: es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Pero ¿sabes qué? El temor. Job dijo: el temor que tenía, ese me alcanzó. Ay, qué terrible. Que el temor que tenía, vino y le cayó todo lo que tenía temor de repente. Por eso esos fantasmas tienen que ser quitados de nuestro corazón, de nuestra mente. Porque si tú confías en el Señor, aunque un ejército acampe contra ti, dice el Señor, no temerás y estarás confiado. Entonces, a veces viene el temor y te grita y te desanima y te meten depresiones, y se empiezan a ver cosas que no son ciertas, que no son ciertas. No sé qué veía Job. La Biblia dice que era recto, su corazón era bueno delante de Dios, pero un día empezó con temores. Ay, y si matan a mis hijos. Ay, y si se quiebro en mis negocios. Ay, ¿qué voy a hacer el día que pase esto y que pase el otro? ¿Sí? Hay gente que ahorra para cuando se enferme. Hay gente que ahorra para tener un tiempo de bendición en su vida cuando venga esa oportunidad. El temor que tuve me alcanzó, dice Job, me alcanzó. O sea, esos fantasmas me alcanzaron y me empezaron a destruir. Pero Dios vino y levantó a Job nuevamente. Pero aquí fíjense, tened ánimo. ¿Sí? Ánimo es un sinónimo de entusiasmo. Y entusiasmo es enteos, del griego enteos, que quiere decir Dios adentro. Tengan a Dios adentro, tengan entusiasmo, tengan ánimo, que venga el alma, la vida nuevamente a ustedes. No estén temerosos. Soy yo, no tengan miedo, no estés viendo cosas que no son ciertas. No estés viendo cosas que no son ciertas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Como que hay una contradicción de palabras. Primero le dice Señor, ahí está reconociendo al Señor, y luego lo duda, ¿no? Si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Pedro quería ir a otro nivel también, el de caminar en las aguas con el Señor, en el caminar en las tormentas con el Señor. Pero el Señor le dice en el verso 29, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Andaba sobre qué? Ahora, la pregunta es, ¿tuvo fe o no tuvo fe? ¿Caminó o no caminó? Los otros discípulos se quedaron en la barca, ninguno se aventó. Es bueno ver a otros que caminen con la fe y es bueno oír testimonios de la fe y nos edifican, pero ¿sabes qué es más hermoso? Que tú vivas por la fe que tienes en Dios, porque el justo por su fe vivirá. O sea, tú traes tu porción de fe y la vas a utilizar cuando vengan los vientos contrarios. Va a haber tiempos de refrigerio donde verás los milagros de Dios recostado en la playa. Pero va a haber tiempos donde vienen vientos contrarios. Tu fe va haciéndose más fuerte. ¿Alguien me está escuchando? Ahora no sé en qué nivel estás tú.
Hay otro nivel donde la guerra es tan fuerte que se empiezan a ver moros con tranchetes, se empiezan a ver cosas que no son, se empiezan a oír voces que no son. Cuando estás ahí en esas luchas y viene una voz interna y te dice, ya ves, no que muy cristianos. Ahí está, ya te dejó el Señor. Y empieza el temor, y empieza el temor. Y ahí estaban todos atemorizados en la barca, mas Pedro dio un gran paso de fe. Empezó a pisar las aguas y empezó a caminar en las aguas. Pero cuando empezó a caminar en las aguas, sucedió algo más. ¿Qué fue lo que sucedió? Verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo, hijo, pues si ya habías caminado, es que el enemigo arreció el viento, pues no quedamos que fue el Señor. Acá estaban temerosos por el viento, después empieza a caminar, empieza en confianza, confiando, caminando con fe, y de repente se arrecia. Yo te voy a decir algo, cuando estás en esos niveles van a empezar a crecer los vientos y las olas. Aunque no digan amén, yo ya sé que no dijeron amén, y no digan amén, pero digan, estaré listo en el nombre de Jesús. ¿Puedes decir eso conmigo? Estaré listo en el nombre de Jesús. Y Pedro entonces dice que cuando el viento vino más fuerte, pero al ver el viento, ahora, cuando caminó Pedro, ¿a quién estaba viendo? ¿A quién estaba viendo? A Jesús. La Escritura dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras tú veas a Jesús, vas a caminar sobre las aguas, vas a caminar en medio de los vientos contrarios, y si tú no dejas tu mirada, no sueltas tu mirada de Jesús, entonces las cosas van a ser diferentes y te vas a sostener. Pero dice que al ver, cuando dice que al ver el viento contrario, quiere decir que desvió su mirada de Jesús para ver los vientos. Y ese es el error, ese es el error, esa es la falla de muchos cristianos cuando dejan de poner su mirada en Jesús. Y ponen la mirada en los hombres, ponen la mirada en los problemas, ponen la mirada en los diagnósticos, ponen las miradas en las enfermedades, ponen la mirada en la crisis, y dice que dejan de ver a Jesús, y entonces su mirada empieza a decir, esto es imposible, yo no puedo caminar aquí, esto de la vida cristiana es muy dura, muy difícil, y me voy a hundir. Dice, y tuvo miedo nuevamente, pero ahora ya era un miedo más fuerte, era pánico. Y al tener el pánico, Pedro empezó a hundirse y dio gritos diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué dijo? Sálvame, Señor, sálvame. Volvió su mirada al Señor. Cuando tú sientas que has entrado en medio del huracán y que empiezan todas esas cosas a quererte desviar de la mirada, del propósito de Dios, tú tienes la oportunidad de clamar a Dios. Y la Escritura dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas, ocultas para otros, pero te las voy a hacer manifiestas a ti que tú no conoces. Me encanta agarrarme del Señor cuando he pasado los tiempos de tormentas, mis amados. Me encanta estar tomado, es más, abrazado de los pies, no solo de su mano, me abrazo de sus pies y digo, no me hundo. Si el Señor no se hunde, pues yo tampoco, porque estoy bien
bien agarrado. Y dice, al momento Jesús extendió la mano. Cuando él dijo, Señor, sálvame, dice que al momento, diga conmigo al momento, diga conmigo al instante, diga conmigo en ese momento, Jesús le tomó de la mano. Sabes que en medio de la peor tormenta el Señor nunca te dejará, porque Él dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Pero el Señor va a estar en la playa, va a estar en la barca y va a estar cuando te estés hundiendo, porque Él dijo que no te va a dejar. No sé si alguien me está escuchando esta noche, pero el Señor dice, no te voy a dejar. Y si ese aplauso es para Dios, dáselo fuerte, aunque nomás seamos como 2000 en esta reunión. Diga conmigo amén. Pero sí le dio una recomendación, dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuál fue el problema de Pedro? Ver las olas, ver los vientos contrarios y tener un poquito de duda. Y un poquito de duda lo hizo hundirse. Y hoy tú vienes a ser fortalecido por la fe, porque Romanos 9 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Diga conmigo, hoy me tomo del brazo del Señor. No me voy a hundir, los vientos contrarios no van a poder conmigo, porque voy tomado de la mano del Señor. Pero le dijo, hombre de poca fe. Su fe le alcanzó a caminar, pues no sé, a lo mejor 100 metros en el mar. Pero si él se hubiera aferrado a esa fe, tal vez le hubiera alcanzado para cruzar hasta el otro lado. ¿Tú te quieres hundir o quieres llegar al otro lado? ¿Cuántos quieren llegar al otro lado? ¿Cuántos saben que sí se puede? Y entonces dice que cuando él clamó a Dios, el Señor lo tomó y le reprendió y le dijo, ¿por qué dudaste si ibas bien? Y esa sería la pregunta del Señor para, no sé si gente que nos está viendo por el YouTube o el Facebook o gente que está aquí o gente que lo va a escuchar. ¿Por qué dudas en medio de la tormenta? Si Él prometió estar con nosotros. Él prometió estar con nosotros. Dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Jesús tiene que estar arriba de tu barca. ¿Sabes qué es estar arriba de tu barca? Arriba de tu vida, arriba de tu familia, arriba de tu casa, arriba de tu corazón. Ese es el lugar del Señor. Ahí debe estar. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. O sea que no estaban creyendo totalmente. Y en otro evangelio dice que dijeron, ¿quién es este? Que aún los vientos y las tempestades le obedecen. ¿Quién es este que va a calmar la tempestad en tu vida? Se llama Jesús. ¿Quién es el que te va a traer la paz sobrenatural? Se llama Jesús. ¿Quién es el que no te va a dejar hundir? Se llama Jesús. ¿Quién es el que irá en tu barca hasta llegar al final? Se llama Jesús, el Hijo de Dios. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Y quiero que vayamos, ya estamos finalizando, pero hay el nivel de la playa donde todo es comodidad, hay el nivel donde empiezan el Señor a darte órdenes, hay el nivel para ver la obediencia y la fe, hay el nivel donde empiezan a subirse las tempestades.
hay nivel donde se empiezan a hundir, pero hay el nivel de pasar y llegar al otro lado de la mano del Señor. Vayan conmigo a Romanos, capítulo 10, verso 6, creo que sí, empezamos en el 6. En el 8 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde está la palabra? Dice: cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. ¿Por qué dice esto? Dice: esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe. Esta es la palabra de fe. Jesús es el autor y el consumador de la fe. La Biblia está llena de historias de fe y de hombres y mujeres que hicieron hazañas por medio de la fe, y aún se siguen escribiendo en estos días las páginas de hombres y mujeres que le han creído a Dios y han sido aprobados por Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice el 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree, diga conmigo, con el corazón se cree, dice, para la justicia, y dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Se cree y se confiesa. ¿Qué debió de haber estado diciendo los apóstoles? ¿Qué debieron de estar diciendo los apóstoles cuando estaban los vientos contrarios? Si creyeran en su corazón y confesaran la palabra. ¿Qué debieron de haber? ¿Qué se le ocurre a usted que debieron de haber dicho los discípulos en esa barca? Calmar la tormenta, hablarle a los vientos. ¿Qué más debieron de haber hecho? ¿Creer qué? Que Jesús estaba ahí. ¿Qué más? Ayúdenme. Que no les iba a pasar nada. Confesar con su boca y creer en su. Como David confesó con su boca: hoy estarás en el suelo sin cabeza y los buitres se comerán tu carne. Lo confesó y lo creyó en su. ¿Cuántos van a aprender a confesar con su boca y a creer en su corazón? ¿Sí? ¿Sabes qué? Yo me imagino que la historia hubiera sido diferente cuando ellos empezaron, si hubiera dicho y empezaron a decir: estas tormentas no pueden hacernos nada, porque nosotros creemos que Jesús dijo que llegaremos al otro lado, y aunque la tormenta esté grande, llegaré al otro lado, y creerla en su corazón. Yo creo que hubieran dicho: si Pedro pudo hacerlo y caminó en el mar, yo creo que nos bajamos de la barca todos y nos vamos esquiando sin barco hasta la orilla, porque lo creo en mi corazón. Si Dios lo dijo, se puede hacer, y si yo lo creo, lo puedo conquistar y lo puedo tener, y lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón. ¿Cómo lo pondríamos en la vida práctica? ¿Sabes qué? Me trajeron este diagnóstico. ¿Sabes qué? Está bien, respeto a los médicos, la ciencia que tienen, pero yo creo que Jesús, y yo hablo con mi boca, que Él llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario, y todas las maldiciones de enfermedades las clavó allí, y por sus llagas he sido sanado, y no solamente lo digo, sino lo creo en mi corazón. ¿Y sabes qué? Los diagnósticos médicos empiezan a cambiar. Y ahorita tengo palpable el de mi primo Salomón, que la semana pasada lo desahuciaron, dijeron que le dio la metástasis, que ya había invadido todo su cerebro, que le dio un infarto cerebral. Y sabes que empezamos a orar y a creer y a declarar la palabra, y han pasado 8 días, 3 operaciones, y hoy dicen era una fuerte infección, ya se quitó. Dijeron, perdió el oído, y dijeron, ya recuperó el oído.
perdió el movimiento de la pierna y dijeron ya se recuperó. Si confesas con tu boca y lo crees en tu corazón, tendrás una salvación, tendrás una contestación, tendrás una respuesta. Ahora no es hablar como periquitos, es hablando y creyendo, confiando, con fe ando, con fe camino, con fe avanzo. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Diga gloria a Dios. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Verso 13. Ya voy a acabar. Ya saben que cuando digo ya voy a acabar son como 20 minutos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será. Pedro lo invocó cuando se estaba hundiendo. Señor, sálvame. Y tal vez hoy tú tengas que decir y gritarle al Señor dentro de tu corazón: Señor, sálvame. Señor, rescátame. Señor, restáurame. Señor, sosténme. Señor, fortaléceme. Señor, bendíceme, porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Diga conmigo: no seré avergonzado. Pero dígalo con fe, diga conmigo: no seré avergonzado. Yo he creído en el Señor, le he creído al Señor y no seré avergonzado. Verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Diga conmigo Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quítalo de la pantalla, por favor. ¿Quién lo puede decir de memoria que no sea mi esposa? A ver, Claudia. Al revés. Romanos. ¿Alguien más? Fuerte. ¿Alguien más? Correcto. ¿Alguien más? ¿Quién más? Vicky. Ok, pónganse de pie. Ya, perdónenme, ya muchos les hice echar a andar su cerebrito ahorita. Dijeron: si me pregunta, a ver si no me quedo allí. Pero digan otra vez conmigo: así es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, te doy muchas gracias, porque esta noche, Señor, yo entiendo, Señor, que en medio de vientos contrarios, de tempestades, Señor, tú estás conmigo, Señor. La barca no se hundirá si tú vienes dentro de la barca, Señor. Yo sé, Señor, que tú me puedes bendecir en medio de la comodidad, pero me puedes traer respuestas en medio de la tormenta más difícil y más fuerte, porque tú tienes a una autoridad sobre vientos contrarios, sobre tempestades, Señor. Y diga fuertemente conmigo: y tú no avergonzarás a los que hemos creído en ti. Diga conmigo: no seré avergonzado. Dígale al gigante: no seré avergonzado. Dígale a la tempestad: no seré avergonzado. Dígale a los vientos contrarios: no seré avergonzado, porque yo he confiado en el Dios Todopoderoso. Dele el mejor aplauso de esta noche al Señor. El mejor aplauso que tenga para nuestro Dios.